Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala, y la expresidenta del Nacional, Lucía Vallecilla, conforman el binomio Centro Democrático que corre estas elecciones generales para llegar a Carondelet. ¿Dirigir un club de fútbol es similar a dirigir un país? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Vamos a saludarle. Ahí nos acompaña, se nos adelantó un poquito, pero no te preocupes. Nos acompaña Lucía Vallecilla, candidata a la vicepresidencia por Centro Democrático. Lucía, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Vamos a conversar sobre algunas de las propuestas que tienen, pero también me gustaría algunos temas que encontré en algunos medios de comunicación sobre su trayectoria. Según el portal Primicias, y esto lo leo textualmente, el Nacional atravesó la peor crisis económica e institucional de su historia. De hecho, ex trabajadores y futbolistas reclamaron sueldos impagos y el club sufrió el embargo de decenas de bienes por deudas. En ese contexto, la expresidenta del equipo de los militares fue inhabilitada en el cargo por el Ministerio del Deporte por no convocar a elecciones en tiempo y forma. Eso leía ahora en el portal Primicias. Sin cumplir las reglas del Ministerio de Deporte, la ciudadanía debería confiar en sus habilidades de administración, digamos, para ejercer un cargo tan importante como es la vicepresidencia de la República. Gracias. Realmente los medios de comunicación, como siempre, alejados de la realidad. Les aclaro que yo no fui inhabilitada por el Ministerio del Deporte y usted, como una periodista de tanta trayectoria, le invito, así como se mete a este portal, a que se meta en este instante al Ministerio del Deporte y se pueda verificar si ha sido o no inhabilitada. La situación fue la siguiente: yo gané la reelección para 4 años más. Estuve en el Club Deportivo El Nacional durante 5 años. En mi periodo quedamos campeonas con el equipo femenino en plena pandemia en el 2020. Quedamos campeones por las formativas y las reservas de la institución. Cuando nosotros nos posesionamos en junio del 2019, encontramos una situación sumamente compleja y difícil, en la cual la realidad económica de la institución estaba camuflada y se encontraba de una manera no transparente. Entonces, cuando usted acepta un cargo de estos, conoce una parte de la institución y luego la otra. Cuando llegamos, vimos la realidad institucional y en vez de irnos dejándole a la institución, decidimos quedarnos y sacar adelante. En el mes de febrero del 2020 cae la pandemia. En vez de cerrar la puerta de la institución, decidimos quedarnos y trabajar por la institución. En ese lapso hubo efectivamente un paro de los jugadores de fútbol. En este caso, quien salió a la luz y a dar el grupo fue Pedro Quiñones, un jugador que coincidencialmente, cuando era un niño, fue parte de la formación en la cual yo aporté para él. Entonces, se transmitió esa parte, pero no la parte que corresponde, como es público, que en ese entonces la Liga Pro maneja y hasta ahora los derechos de televisión. Estaban un poco retrasados y por ende nos habíamos retrasado nosotros. En un año sumamente difícil, que quebraron empresas, quebraron gente que realmente tenía y que recibía recursos. Recuerde usted que el fútbol ecuatoriano no se maneja con recursos propios, sino únicamente con fondos que los genera a través de la pauta publicitaria, en este caso en su camiseta. Entonces, en esas circunstancias, nosotros afrontamos muchos temas financieros, como el pago del SRI, que no lo había realizado el señor Yunda y que lo había dejado en una purga de mora del año 2014 y coincidió los 7 años en mi periodo y lo tuve que pagar en su totalidad. Esa experiencia que usted tuvo pasando por un club tan importante como el Nacional y tan querido también por los ecuatorianos, ¿usted cree que le enriqueció para hoy por hoy decidirse por la política y por un cargo, repito, tan importante como la vicepresidencia? Ya, no solo eso que me dio más experiencia, sino que al contrario, la experiencia que yo tengo por más de 40 años en la administración del fútbol, en donde se han formado jugadores como el que le acabo de mencionar, como Máximo Bambera, como el propio Antonio Valencia, que ellos les pueden preguntar y les pueden dar fe de quién estuvo con ellos hace más de 20 años, algo que llevó al que el Congreso Nacional en el 2003 me condecore por ser una mujer joven,
dirigente del fútbol y que ya había formado a muchísimos niños 20 años atrás. Por eso le digo que por más de 40 porque en ese años... campo no habían mujeres. Así es. Hasta Y por que eso usted llegó. Ahora, y le digo estos mismos medios, porque Sí, es lo sí, que hago sí. yo normalmente, reviso la prensa cuando voy a supuesto. entrevistar a alguien. Y según estos mismos medios que usted critica que a veces no hacen su trabajo, también encontré que en febrero del año anterior usted fue sentenciada por difamación y se conoció además que la Fiscalía había abierto una investigación en su contra por presunto ejercicio ilegal de la profesión. Yo le preguntaba por eso cuando usted vino, usted es abogada, ¿verdad? Porque presuntamente no contaba con el título de abogada. ¿Qué pasó con ese proceso? Ya, gracias por la pregunta y para aclararles que no fue recién en febrero. En febrero el señor Washington Andrade presentó una denuncia en la Fiscalía que hasta el día de hoy ni siquiera van a reconocer la firma. ¿Y por qué se detuvieron? Porque cuando yo ejercía la profesión en el año 2015 y 2016, en la defensa del ingeniero Luis Chiriboga, el delincuente y ahora prófugo Galo Chiriboga salió a decir que yo no era abogada y que no tenía el título profesional, a lo cual la señora jueza Ceballos le dijo, ¿qué pruebas tienen? Y el señor dijo, es que nos contaron y nos dijeron. En base a ese cuento y a ese dicho, la señora jueza Ceballos, consta en la función judicial, les dijo, no voy a cambiar la tipificación del delito del cual se está siendo investigado y la doctora es la defensa, ratifico el estado de inocencia de la doctora y continúo en el caso. Es decir, esos procesos, esa investigación en la Fiscalía ya no está en firme. No, más allá de eso le quiero comentar, han pasado 10 años que yo los he impulsado a los expedientes. Si usted se mete en la función judicial, en el contencioso, hasta hace un mes he insistido que la Fiscalía se abstuvo de acuchar y archivó el caso. El juez de primera instancia archivó el caso por improcedente y en el contencioso han cumplido 10 años este 15, o sea, el día de mañana, y hasta ahora la justicia es lenta y no resuelve, lo que yo ya lo había ganado. Y a mí nadie me ha quitado mi título de doctora y abogada de los tribunales de la República. Ahora, doctora, antes de la postulación de Jimmy Jairala, el candidato a la presidencia era José Serrano, que es exministro del Interior y asambleísta que ha sido mencionado en casos como el secuestro del activista Fernando Balda o en el del desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía, del ISPOL, aunque no ha sido vinculado penalmente a ninguno de estos procesos que he mencionado. ¿Qué principios le unen a usted con Centro Democrático? ¿Hay una ideología de por medio? ¿Qué es lo que hay? A ver, al licenciado Serrano no lo conozco. Tengo la misma noticia que usted tuvo, que a través de los medios de comunicación en una primera instancia iba a ser candidato y posterior a eso desconozco la realidad del fondo porque no fue, sino lo que las redes y los medios públicos nos informaban. A mí me une y la decisión que yo tomé para trabajar y ser parte del equipo de Centro Democrático y más aún en binomio con Jimmy Jairala fueron dos cosas. La primera, que cuando en el año 2013 y 2014 yo vengo manejando escuelas de fútbol, como le digo, desde hace 40 años y siempre se hace torneos interinstitucionales y salimos a las provincias. En esa época el licenciado Jairala tenía escuelas de fútbol en la prefectura. Ojo, que no tenía ninguna otra prefectura, sino que me acuerdo también Polo Carrera regentaba unas del Consejo Provincial que ya se habían acabado o algo así, porque Polo Carrera también era mi auspiciante en las escuelas de fútbol. Entonces hicimos campeonatos en las diferentes edades, de 6 años a 17 años. Y ahí yo viajé con esas categorías y pudimos participar. Desde esa época yo le conozco por el tema deportivo. Y cuando él termina su administración, algo que no es tan común en el país, terminar con una aceptación tan alta como la terminó, con un 85% de aceptación de sus 10 años de trabajo como prefecto. Entonces, cuando él me invita a ser parte de esto, yo le digo dos cosas. La primera, que me permita manejar el deporte en el cual yo tengo experiencia, y la segunda, en la labor social en la cual también he trabajado, porque esto del fútbol va de la mano con el hogar, va de la mano con la madre soltera, va de la madre las abuelitas que se quedan a cargo de ellos, gente de la tercera edad. Entonces usted ve ese otro lado humano y usted trabaja también en eso. Entonces, y va de la mano también el deporte, y valga que le interrumpa, que siempre lo he dicho, con el tema de sacar a los chicos de los vicios, ¿no? Exacto. Y el fútbol ha sido una gran terapia para sacar a los chicos de los barrios más marginales de los vicios, justamente hoy que enfrentamos esa crisis, ¿no? Ahora, ¿usted comparte esa cercanía con el movimiento, del movimiento con el correísmo que ha tenido, que se le ha vinculado?
No, mi niña Gisela, tal es así que en el debate que tuvimos este fin de semana fui la única persona, porque yo no suelo atacar, no suelo confrontar, sino cuando me topan y en el debate pasa algo que el señor Correa me manda un tuit descartable y íbamos recién a la tercera pregunta y este señor ya sacó ese tuit y se acercan porque hay un lapso en que su asesor se puede acercar y decirle y le vuelven a poner el polvito para no estar tan brilloso y me dicen eso. Entonces fue ahí el único momento en el cual yo me permití comentar del economista Borja, en el que en realidad él fue una parte opositora del correísmo, salió a marchas y todo eso. Y yo dije, eso no es ético ni moral, porque si usted tiene sus principios, esos no se venden ni se compran, y mucho menos por una candidatura. Entonces, a eso es lo que le quiero contestar concreto su pregunta. Yo respeto mucho los espacios públicos y donde se defienden las personas o donde han estado, pero en Centro Democrático encontré gente de calidad, gente buena, gente honrada, y que en estos días que he recorrido el país junto a Jimmy Jairala y a cada uno de estos dirigentes, candidatos, asambleístas, veo esa bondad y esa transparencia y ese cariño que son los valores que a mí me han inculcado y por los cuales decidí seguir aquí en Centro Democrático. Ahora, creo que con lo que ha pasado con el actual gobierno y la vicepresidenta de la República, ha tomado como más atención aquellos candidatos o los vicepresidenciables, digamos, ¿no? Porque se habla mucho de si ese cargo debería o no desaparecer, que si está solo para reemplazarle al presidente porque no tiene más funciones que esa y la que les asigne el presidente. Usted me ha dicho que su campo es el deporte, el fútbol. ¿Va a tener usted sus funciones encaminadas justo hacia eso, hacia el deporte? ¿Lo ha conversado ya con Jimmy Jairala de llegar a Carondelet? Sí, justamente eso era lo que yo le decía, que cuando yo acepté ser la candidata a la vicepresidencia con Jimmy Jairala le había pedido 2 temas. El Ministerio del Deporte para poder llegar a más niños, y no solo llegar a más niños, sino que los que ya están sean debidamente atendidos, porque yo vengo de una familia de campeones, familia de Nancy Vallecilla, Jorge Vallecilla. Hace un mes atrás mi sobrino campeón del mundo, hijo de Nancy Vallecilla. Entonces vemos la diferencia en que como otros países te apoyan y te dan, y aquí no. Aquí primero es la foto, primero el figuroteo, primero si te conviene vas y apoyas y si no, no. Y vemos a tantos deportistas que han viajado sin sus entrenadores, que la empresa privada ha tenido que ser la que aporte para que ellos se puedan movilizar. Entonces nosotros conociendo eso, sabiendo que mis hermanos se tenían que prestar los zapatos entre ellos porque había el COE en ese entonces y no se preocupaban de apoyar al deportista, sabiendo de que nosotros como deportistas viajaban mis hermanos con sus propios recursos y fueron los primeros en traer las medallas, campeones latinoamericanos, campeones del Cono Sur, medallas olímpicas, que ya fue la primera que trajo Nancy Vallecilla, siendo la segunda en una olimpiada. Entonces, conocedores de eso, el Ministerio del Deporte creo que es lo que nos enmarca perfectamente a nosotros. Y en el tema de bienestar social. Ahora, claro, para ello también me imagino, porque tendrán un ministro para eso está el ministro del deporte, digamos, para manejar ese ministerio, pero me imagino que tendrá que manejar o administrar recursos para eso. ¿Usted conoce del tema económico? ¿Usted manejaría temas económicos para enfocarlos hacia este sentido? Lo que usted acaba de indicar es lo correcto. Al presidente, en su segundo decreto, firmarlo encargándome las delegaciones que tengo que cumplir como vicepresidenta, que son el deporte y el Ministerio de Bienestar Social, ahí tenemos que analizar los recursos. Usted ve que los recursos que han ingresado al Ministerio de Bienestar Social no han sido dirigidos específicamente para el tema deportivo, sino más bien para el administrativo y publicitario. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y justamente son los asesores y los expertos en finanzas quienes nos tienen que decir. Yo les envío un proyecto y les digo, a ver, este proyecto tiene que ir dirigido a los niños de esta edad a esta edad, porque tenemos que empezar por los chiquitos. Ese es el éxito. Usted cuidando a un niño no tiene que corregir a un adulto. Usted cuidando a un niño, que es lo que yo he vivido en carne propia por más de 40 años, veo que hoy esos niños, los padres me dicen, cuando estuvieron de chiquitos con ese ejemplo, no eran malos mis hijos, pero se corrigieron en disciplina, en valores, que eso ayuda muchísimo. Entonces el presupuesto del ministerio tiene que ir dirigido para eso.
Yo le agradezco muchísimo, Lucía, por habernos acompañado y nada, y decirle que es importante también respetar la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas, que día a día tenemos que empaparnos de cada uno de los candidatos para preguntarles lo que la ciudadanía necesita saber. Y en base a eso, creo que hice mis preguntas conociendo cuál ha sido su trayectoria y también empapándome de lo que han dicho los medios durante su trayectoria. Sí, yo, como le digo, soy muy respetuosa de todos los temas, respeto mucho la opinión pública. Yo le agradezco y con la misma frontalidad yo le he contestado y creo que no he ocultado nada. No, yo le agradezco muchísimo su participación y habernos permitido en esta entrevista darle a conocer a la ciudadanía sobre todo cuáles son las propuestas y de dónde viene cada uno de esos candidatos. Yo le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes y que tengan una bendecida tarde. Igual, nos acompañó Lucía Vallecilla, candidata a la vicepresidencia por Centro Democrático. Ya volvemos con Notimundo a la carta.